está roto el diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal. El gobierno dijo que pues ya por lo pronto no habrá reuniones entre los dirigentes de la Coordinadora y la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación, como se venía dando, y también dice que ella no va a reunirse con ellos. Y mientras tanto, pues sigue la huelga de la CENTE, siguen acá, aunque en un número disminuido, los integrantes de la coordinadora en la Ciudad de México, y mientras tanto, pues hay cerca de 1.4 millones de alumnos sin clases. Ayer decía yo que de los alumnos prácticamente nadie se acuerda. Todo es las demandas del magisterio, las protestas, lo que responde el gobierno, pero prácticamente nadie se acuerda de este 1.4 millones de alumnos sin clases. Vamos a hablar de todo ello con el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y coordinador de educación en México Evalúa. ¿Cómo estás, Marco? Gusto saludarte de nuevo. Hola Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues y traté de hacer un breve resumen de cómo están las cosas. ¿Qué te gustaría agregar? Mira, creo que lo sintetizaste muy bien. Creo que la coordinadora está en un momento de desgaste porque estiró la cuerda de más. Estuvo insistiendo, vio que el gobierno cedió a lo largo del último año en diversas peticiones y pensó que si podía mantener sus marchas en la Ciudad de México, en Oaxaca y otras entidades, terminarían cediendo el tema nodal de la derogación de la ley del ISSSTE, y el gobierno, entendiendo que ese punto para las finanzas públicas es completamente inviable y terminaría complicando pues la estabilidad económica del país, pues reiteró que no podía dar ese punto a pesar de que lo hubiera prometido en campaña. Podía dar otras, ceder algunas de las otras peticiones, sobre todo esto de la unidad de la carrera de maestras y maestros, que veremos cómo hacia septiembre termina presentando una iniciativa ante el Congreso para modificar el marco legal y crear un mecanismo sustituto. Para quien nos escucha, y lo hemos platicado en estos micrófonos anteriormente, Pascal, este punto es nodal en la operación, en la gobernanza del sistema educativo. Hasta ahora esta unidad ha determinado mediante evaluaciones los procesos, ya sea para la promoción vertical, es decir, si tú quieres convertirte en director, en supervisor, o en la promoción horizontal, es decir, que te mantienes en el cargo como profesor, pero te dan condiciones económicas mayores. Y incluso también determina a qué escuela se adscribe los docentes y demás. Los maestros, tanto de la disidencia como de la parte institucional del sindicato, critican el funcionamiento de esta unidad. Ambas instancias sindicales han estado insistiendo que quieren desaparecer la UCICAM y se imaginan un sistema en el que regresen las anteriores comisiones mixtas, que eran comisiones en las que prácticamente dominaba el sindicato previo a la reforma de Peña Nieto, y con corrupción, con conectes, con lana, con incluso acoso sexual y demás, había promociones que se daban a los maestros. La presidenta está consciente de que esta forma del pasado no puede regresar. Y se imagina, lo dijo nuevamente en la mañanera el día de ayer, que comisiones de pares de profesores podrían ser el mecanismo de sustitución para la evaluación de los docentes. Sin embargo, y aquí es donde por eso la cautela es esencial, justo las comisiones mixtas que dominó el CENTE, el sindicato en su momento las presentó como una alternativa que los pares pudieran evaluar a sus compañeros, y derivaron, dado que el sindicato, por las diferentes estructuras que tiene y en donde ser sindicalista, si eres profesor, es obligatorio, no es voluntario, Mm. terminó
dominando esas comisiones de pares. La gran pregunta, y veremos qué ocurre en los siguientes meses, es de qué manera este mecanismo de sustitución de la UCICAM va a operar. Según el gobierno, va a comenzar en agosto una consulta directa a los maestros en las diferentes Ya escuelas. no a Y los eso dirigentes, ¿no? ya Es lo no que los dice dirigentes, la presidenta. Sí. pero digamos que nuevamente eso, el diablo está en los detalles, Ujú. por dos razones. Pues hemos visto cómo en el pasado eh, los gobiernos de Morena operan las consultas populares, ¿ok? Que terminan dando resultados a modo de lo que ellos quieren. Segundo, quien está ayudando a operar esta consulta en las escuelas es el CENTE. Ese señor Cepeda, Alfonso Cepeda, Ujú. hoy senador de Morena y El líder del sindicato con el que sí sindicato, se entienden, ¿no? el sindicato con el que sí se entienden. Ujú. Entonces, por eso me parece que esto es vital de ponerle atención, porque va a venir una batalla nodal de si realmente el Estado mexicano quiere mantener, digamos, el control de las plazas y sobre todo establecer mecanismos para garantizar que realmente los mejores Ujú. profesores sean los promocionados y no con Sí. corrupción. Mientras tanto, la coordinadora, desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir es, se va a ir menguando porque pues sostener estos movilizaciones en la Ciudad de México y otros lugares Ujú. cuesta y ya no está recibiendo recursos que supuestamente de manera indebida le proporcionaban a Sí. algunos de los gobiernos de los estados donde son dominantes. Tengo que hacer en un medio minuto una pausa, Marco. Te pediría que te quedes con nosotros, pero te dejo planteadas dos preguntas. ¿Estamos Ujú. presenciando el fin de la coordinadora? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿qué pasa con los niños que no forman parte, los alumnos, los niños que están en clases, que no forman parte de la discusión pública? Si quieres, volvemos con eso en un par de minutos. Con gusto. Regresamos enseguida. Entonces te planteaba dos cuestiones, Marco, si estamos presenciando el fin de la coordinadora, si estiró tanto la cuerda que estas decisiones que ha tomado la llevarán pues a una división interna o a su propia destrucción incluso. ¿Tú qué piensas? Mira, creo que es cierto que hay tensiones al interior. De hecho, ha habido mucha polémica sobre la última votación que se hizo el fin de semana de si se mantenía o no la estrategia de movilizaciones y de la huelga nacional. Hay quienes acusan que incluso las dirigencias de la sección 22 y de las distintas secciones de la disidencia manipularon para tratar de mantener este paro nacional. Y también es cierto que la insistencia por parte de los dirigentes, como el dirigente de la sección 9, de que el gobierno tiene que regresar a la mesa del diálogo, lo hacen ya desde una posición de mayor debilidad. Uh -huh. De ahí a saltar a que va a desaparecer, me parece que todavía es muy temprano para hacer una afirmación de esa naturaleza. Tan es así que el domingo, por ejemplo, la presidenta canceló su gira en Zacatecas porque la sección 34 de aquel estado pues ya la estaba esperando en los eventos que iba a organizar para boicotear el evento e incluso en Aguascalientes, en donde tiene menor presencia la disidencia, los maestros la increparon cuando estuvo en aquella entidad por la falta de cumplimiento respecto a la promesa de la derogación de la ley del ISSSTE. Respecto a la segunda pregunta que me hacías, me parece nodal. Eh, es una tristeza que pasan los años, literalmente las décadas, y la discusión para realmente poner al centro el derecho de los estudiantes para mejorar su aprendizaje, para tener equidad de oportunidades educativas, que los aprendizajes sean de calidad, es decir, que logremos que la gran mayoría de nuestros estudiantes comprendan lo que lean, que tengan bases matemáticas sólidas, que desarrollen el pensamiento científico para aproximarse a la realidad. Eso no está al centro de las preocupaciones
preocupaciones. Nosotros en la iniciativa de educación del TEC de Monterrey hemos insistido mucho en la importancia de aprender parejo, es decir, que no haya circunstancias determinadas por el código postal que influencien el tipo de oportunidades educativas a la que tienes acceso. Pero es muy difícil corregir o lograr alcanzar estas metas cuando el problema sustantivo de corrupción en la forma que opera el sistema educativo persiste. Y eso se irán eventualmente los maestros de la disidencia a sus estados y eso no se ha corregido. Sigue habiendo un problema serio de mal manejo de los recursos en materia educativa. Por ejemplo, hace poco el secretario Mario Delgado hablaba con orgullo de la basificación de miles de plazas que ha pedido el magisterio. Ujú. En pocas palabras, las hicieron permanentes, nombramientos que eran temporales. El problema es que, uno, por la dinámica demográfica, hoy se requieren menos maestros. Donde está la de necesidad educativa mayúscula es en la media superior. Pero justo fueron las movilizaciones de la coordinadora la que terminaron llevando a esta basificación. Y es esta estrategia de estar comprando paz pírrica lo que ha hecho que no tengamos recursos para realmente invertir En lo que se en lo requiere. sustantivo, que Ujú. es mejorar los aprendizajes. Ahí está, digo, se van los maestros, pero tampoco se van a ir con las manos vacías. Ujú. En un año lograron bajar la edad de retiro a los docentes de la ley anterior a 55 años para hombres, 53 años para Y mujeres, eso va a costar cuando la muchísimo edad dinero, ¿no? 140,000 millones de pesos Ujú. en cálculos del propio gobierno federal. Ujú. Y en un lugar, en un país como México, que la esperanza de vida es de 75 años, Ujú. con franqueza, Pascal, esa cesión fue una irresponsabilidad. Entonces, eso es Y lo que que además es termina injusto con el resto de los dominando. trabajadores, ¿no? Con todo respeto para los maestros, que creo que hacen una labor importante, los que realmente quieren hacerla, pero es injusto con el resto de los trabajadores, ¿no? Es injusto y no ocurre en ningún lugar del mundo. No. Las discusiones, cuando uno observa el tema nodal de las pensiones, es cómo aprovechar los años extras de vida que la medicina le está brindando a las personas para hacerlas productivas. Y hay una discusión de ir aumentando la edad de retiro Ujú. porque las finanzas de los países no alcanza para poder dar los recursos de las pensiones porque como hay menos jóvenes que están llegando a la vida laboral porque hay menos nacimientos, la proporción de cuántos pueden financiar las pensiones pues ha ido disminuyendo y por eso la discusión se está moviendo en aprovechar la experiencia de las personas. En el caso del magisterio es importante aprovechar la experiencia de maestros con mayor carrera para poder impulsar los aprendizajes, pero esas con franqueza, no son las discusiones. Y cuando se pone este punto, por ejemplo, sobre la mesa, vienen los ataques. Ay, no, pero es que usted ya quisiera ser maestro y Ujú. tener que controlar a tantos No, alumnos por y, y- tantos años. y- y- Perdónenme, eso mismo pasa en otros países, sí. en Chile, en Colombia y Ujú. demás, y no se retiran a los 55 o 50. Sí, sobre todo costándonos a todos, ¿no? Porque esos 140,000 millones de pesos los vamos a pagar todos los demás. Exactamente. Y como hay un punto, digamos que hay varios elefantes en la sala. El primero tiene que ver que se requiere una reforma fiscal Ujú. para poder, sí, hay un derecho legítimo a tener mejores condiciones De retiro. de retiro, Ujú. pero eso cuesta y Sí, eso termina necesitando que se paguen más impuestos, pero eso políticamente es radioactivo e sí. incluso en un gobierno que tienen mayoría calificada, no lo quieren ni siquiera abrir la puerta porque Ujú. temen la furia electoral. Ujú. El otro tema, por ejemplo, realmente quieren democracia sindical como ha tratado de presumir el gobierno de la presidenta Sheinbaum, empiecen por las cuotas de los sindicatos. Por ejemplo, en el caso del CENTE, Sí. en su momento, cuando hubo un problema serio de reforma educativa en Ecuador, el presidente Correa decidió
que las cuotas que le retenían obligatoriamente a los maestros y se las daban al sindicato magisterial de aquel país, Ujú. se iban a suspender, que las cuotas eran voluntarias y que cada maestro pagara, si así lo que quería, su cuota al sindicato. Se cayeron en más de 40% las cuotas. Eso, ¿por qué no Mm. lo ponen sobre la mesa el gobierno mexicano para realmente decir, bueno, si el CENTE quiere Sí, vivir de sus cuotas, que no le descuente de manera automática a a los a los maestros, claro, docentes, claro. sino que sean cuotas voluntarias? Pero no, porque hay una alianza político-electoral con el sindicato. Ujú, Tan es así que su líder es senador de ese partido ujú. y hace 3 semanas presumió que había afiliado a Sí, 1.200.000 docentes a Morena entre jubilados y maestros en funciones. bueno, Dime pues si ese logro tiene que ver algo con mejorar la educación en no, nuestro país. nada, absolutamente nada. Y como decíamos, pues los niños en esta discusión están completamente ausentes. Nadie o muy pocos se preocupan por ellos, más aún que está en estos momentos 1.4 millones sin clases. Pues Marco, te agradezco como siempre que me tomes la llamada y podamos entrar en profundidad en estos temas. No, el agradecido como siempre por el espacio y por el énfasis que le haces en una política nodal para el desarrollo como es la educación, soy yo. Muchísimas gracias. Gracias, el doctor Marco Fernández.